Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 5. La estás sosteniendo mal. Las cejas de Shirou se fruncieron hacia adentro, pero evitó que se mostrara en su rostro. ¿No ves que tienes que ser más gentil? El pequeño bulto en los brazos de Shirou se retorció en su agarre, pero con el fin de aplacar al espíritu molesto detrás de él, no tuvo más remedio que relajarse un poco y aflojar su agarre. Como era de esperar, Ruby saltó de sus brazos en la primera oportunidad, y comenzó a correr riendo como si todo fuera una especie de juego. Peor aún, no importa lo que hizo, simplemente no tuvo un descanso. Ah no. No la dejes correr así. Es peligroso. ¿Dónde está tu bolígrafo? Con la forma en que manejas las cosas, es probable que ocurra un accidente. En los escasos segundos que tuvo que tomarse un respiro, fue bombardeado de inmediato con quejas una vez más. Esta vez, se necesitó mucho más autocontrol para evitar que los arrebatos salieran de su boca. Cuando estuvo seguro de que Ruby estaba preocupada, giró bruscamente la cabeza hacia la izquierda y miró directamente a la madre demasiado cariñosa constantemente sobre sus hombros. Escucha, Summer, dijo discretamente. Fuiste tú quien insistió en que consiguiera que Ruby se bañara, y de alguna manera siento que es tu culpa, que ella piense que todo esto es un juego. Su expresión estaba llena de exasperación, lo máximo que Summer pudo haber hecho fue mostrar algo de culpa o un poco de empatía, pero todo lo que Summer hizo fue parpadear mientras inclinaba la cabeza. Desde los eventos de la noche anterior, Summer había aceptado la situación a regañadientes después de no poder interactuar con Ruby. Su exuberancia natural se había atenuado en ese momento y, junto con la comprensión de que ya podría estar muerta, de alguna manera se las arregló para tomárselo lo suficientemente bien. Incluso si Summer no podía interactuar con Ruby, Summer estaba contenta con el solo hecho de que podría quedarse y ver crecer a Ruby, hasta que notó una única peculiaridad. Ruby, bueno, podía verlo, interactuar con él a pesar de llamarse a sí mismo un espíritu como Summer. Y fue entonces cuando comenzaron las quejas. El infierno no tiene mayor furia que la queja de una madre. Pero así ha sido siempre, explicó Summer en respuesta a su declaración anterior. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas mientras flotaba en el aire justo detrás de él, la capucha de su capa sobre su cabeza. Es una forma de entrenamiento de la primera infancia común en la mayoría de las familias de Huntsman para divertirse un poco. Shirou asintió con la cabeza, entendiendo las perspectivas de desarrollo de combate temprano al considerar la cantidad de Grimm que existía dentro de Remnant. Sin embargo, eso no significaba que la situación actual fuera menos dolorosa. Fue incluso peor cuando Summer le explicó que era un semblante y el tipo particular que poseía Ruby. Las apariencias en el mundo de los remanentes eran las manifestaciones del poder innato y personal único de cada individuo. Cuando Summer le explicó este concepto por primera vez, se quedó atónito por un momento, incrédulo. Después de todo, sonaba como si cada persona en Remnant tuviera lo que era similar a un reflejo parcial de un reality marble, solo que no pudo impedir por completo las leyes del mundo. Era difícil para él entender el asunto, pero no era como si fuera algo por lo que tuviera que estar demasiado preocupado en este momento. Lo que importaba en ese momento era que Ruby poseía una semblanza de velocidad que le permitía moverse tan rápido que parecía que se estaba teletransportando, dado que no era demasiado difícil seguirle el ritmo como sirviente. Sin embargo, mantenerla quieta fue quizás la peor parte. Abrazarla con demasiada fuerza era un gran no-no de la madre detrás de él, y abrazarla con demasiada ligereza permitiría a Ruby escapar de nuevo. El dilema actual de Shirou era un resultado directo de la situación y fue con un pavor que se hundió cuando se imaginó lo que el futuro le deparaba. Los sonidos de muebles ruidosos y risitas resonaron por toda Rose Manor antes de que decidiera que ya era suficiente. Echando una última mirada a Summer, quien le devolvió la mirada sin pestañear, corrió hacia donde había predicho que estaría la próxima ubicación de Ruby. Extendió una mano, y bajo y aquí, agarró a la pequeña por la pierna, colgando la boca abajo en el aire e impidiéndole usar su apariencia debido a la falta de palanca. No, no me rendiré. Ruby se balanceó hacia arriba y hacia abajo, tratando de alcanzar la mano apretada de Shirou para soltarse. Sin embargo, no poseía los medios para levantarse contra la gravedad y alcanzar su tobillo vendado. Por lo tanto, ella simplemente continuó colgando con un puchero. Shirou esperó un segundo, luego dos, y como esperaba, Summer no se iba a quedar callada. ¿No conoces el decoro? Summer dio una conferencia, acercándose para darle un oído completo. ¿Quién sostiene a un niño así?
Teniendo en cuenta que Ruby podría usar su semblante para patear con los pies y escapar de nuevo, Shirou sabía que asegurar un tobillo era el método más eficiente para concluir todo el asunto. Ahora, si tan solo Summer pudiera superar su instinto maternal, no habría habido más problemas de ningún tipo. Ignorando a Summer, llevó a Ruby a la bañera dentro de Rose Manor y la arrojó directamente a la superficie de la burbuja. El agua tibia empapó inmediatamente la ropa de Ruby, pero él pudo quitarle la mayoría de las prendas antes de sumergirla. «Te han atrapado, ahora quédate y toma un baño adecuado», sermoneó mientras la cabeza de Ruby emergía de la burbujeante espuma de jabón, sus ojos plateados parpadeando hacia él. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para hablar, él simplemente se dirigió a la puerta del baño y la cerró detrás de él, poniendo fin a la discusión. A medida que Shirou avanzaba hacia el área de la sala de estar de Rose Manor, era difícil para él ignorar la mirada penetrante que constantemente se dirigía a su persona. Al principio, había pensado que Summer todavía estaba enojada con él por ignorar sus advertencias, pero aparentemente era por algo diferente. «No es justo», se quejó ella directamente al aparecer frente a su rostro, con los labios fruncidos. «Si ambos somos espíritus, ¿cómo es que Ruby puede verte y hablar contigo pero no conmigo?» Shirou suspiró, una mano pellizcando el puente de su nariz antes de sentarse en un sillón reclinable. «Ya he explicado esto antes», dijo con calma. «Incluso si ambos somos espíritus, no estamos del todo en la misma categoría. La razón por la que puedo interactuar con el mundo es porque soy un espíritu heroico». Los labios de Summer se curvaron hacia abajo. «Pero tiene que haber una manera», insistió, con pasión en sus ojos. Se rascó la nuca. «¿Y qué esperas que haga al respecto?» Ella lo miró como si ya tuviera una respuesta. La esperanza que ella depositó en él hizo que él considerara las opciones disponibles para él, pero por el momento, realmente no tenía nada que pudiera usar para ayudarla. Independientemente de todas las espadas y armas que había visto en su vida y almacenadas en su armería ilimitada, ninguna de ellas realmente tenía la capacidad de otorgar nueva vida a un espíritu. Como tal, tuvo que pensar fuera de la caja, lo que ciertamente no era parte de su experiencia. «Está bien», finalmente concedió. «Veré qué puedo hacer para ayudar, pero no hay garantías». Nunca antes había profundizado en algo como esto. Incluso con la incertidumbre de su acuerdo, la forma en que la expresión de Summer se transformó en una sonrisa fue suficiente para transmitirle lo importante que significaba para ella esa pequeña esperanza que le había dado. La simple posibilidad de interactuar con su familia es su mayor deseo en su forma espiritual. La esperanza de Summer presionó a Shirou aún más para encontrar una solución viable y, sin embargo, no tenía el tiempo necesario disponible. Tenía que establecer prioridades y lo primero que tenía que hacer era convencer a Ruby de que volviera a casa. En un sentido técnico, ya había completado la orden que Ruby le había dado con un hechizo de comando, por lo que ya no estaba obligado a llevarla imprudentemente a donde fuera. Lo que eso significaba era que siempre podría mantener a Ruby a salvo, pero al mismo tiempo, iba a ser difícil disuadir a Ruby de que buscara a su madre por más tiempo. El hecho de que Summer existiera como solo una parte remanente de su alma original era suficiente para contar las circunstancias de Summer. Si algo le había sucedido al cuerpo original de Summer, entonces quizás aún podría salvarla. Sin embargo, ¿y si Summer ya hubiera muerto? El hechizo de comando que lo ataba no podía obligarlo a completar una orden que no podía completarse, y mucho menos el trauma que experimentaría Ruby si veía el cadáver de su madre. Por lo tanto, por difícil que fuera obligar a Ruby a que se rindiera en ese momento, seguía siendo la mejor opción dadas las circunstancias. Sin embargo, los niños siempre fueron tercos. La primera vez que mencionó el asunto anteriormente, solo obtuvo una respuesta de una palabra. No. Su boca se había torcido en ese momento, pero fue el autorreproche en el rostro de Summer lo que lo obligó a dejar el asunto en ese momento. Claramente, estaba sintiendo tanto amor como culpa, y la insistencia de Ruby de seguir buscándola solo empeoraba los sentimientos por Summer. Summer se estaba culpando a sí misma por las acciones de Ruby y Shirou lo sabía. Por eso tenía que tener cuidado con la forma en que manejaba las cosas. Atrapado en sus cavilaciones, fue solo cuando un golpe sonó en la puerta principal de Rose Manor que se recompuso. Desvió su atención de Summer hacia la puerta de donde venían los golpes antes de ponerse de pie y actuar. Cuando abrió la puerta principal, fue para ver la aparición del viejo que él y Ruby habían conocido antes entre la multitud de Faunus. El anciano vestía un simple mono descolorido con un sombrero de paja colgado de una cuerda al cuello.
El bastón con el que el anciano estaba presente antes estaba firmemente sostenido en las manos del anciano y sus orejas de conejo parecían más torcidas que antes. Posiblemente fue el resultado de mucho estrés, pero dado el entorno, Shirou no podía culpar al anciano. Hola, saludo cordialmente Shirou. Entra. Todavía no te he agradecido por las adaptaciones que me has dado a Ruby y a mí. El anciano asintió con la cabeza mientras sonreía con cansancio. Dado el hecho de que todos estamos aquí en medio del territorio Grimm, no habría sido diferente de la gente que desprecio si te hubiera rechazado a ti y al mocoso. Al entrar, el anciano miró alrededor dentro de la casa antes de moverse hacia la mesa del comedor y tomar asiento. Summer miró a Shirou, pero él solo se encogió de hombros antes de seguir el traje de anciano. Shirou se sentó frente al anciano y esperó. Como era de esperar, el anciano comenzó a hablar primero. Mi nombre es Raymond Dale, presentó el anciano. Soy un fauno. Raymond miró a Shirou, buscando una cierta reacción pero sin ver lo que esperaba. Shirou no sabía qué estaba buscando Raymond, pero algo en la expresión de Shirou hizo que los rasgos de Raymond se suavizaran. Es un placer conocerte, dijo Shirou. ¿Hay algo que quisieras discutir conmigo para venir personalmente hasta aquí? Raymond empujó su espalda en su asiento y tranquilamente colocó su bastón sobre su regazo. A decir verdad, tenía mis reservas con respecto a ti y la chica, pero por el bien del panorama general he decidido dejarlo todo a un lado. Raymond miró a Shirou sin parpadear. Como probablemente hayas visto, el estado de este asentamiento no es bueno con todos los Grimm en este bosque. Shirou arqueó una ceja. Eso es quedarse corto, dijo Shirou, inclinando su cuerpo hacia adelante. Me tomé el tiempo para explorar el área, y puedo decirles ahora mismo, que descubrí un ejército completo de ellos al este de aquí. La información de Shirou hizo que la tez de Raymond palideciera antes de que Raymond bajara la cabeza pensativo. Me aseguraré de enviar fortificaciones al muro este, pero antes de eso, el asunto que tengo que discutir contigo tiene prioridad. Raymond apretó los puños, su piel arrugada contenía la palidez grisácea de la edad. Mientras permanezcas dentro del asentamiento, me gustaría que ayudasen en su defensa cuando sea necesario y para ayudar a entrenar a una nueva generación de defensores. Con lo limitado que es este asentamiento en Huntsman y Huntresses, es difícil moverlos como humanos recursos. Raymond se quedó en silencio mientras esperaba la respuesta de Shirou. El mismo Shirou estaba considerando el asunto. Tal como estaba actualmente, él y Ruby estaban haciendo arreglos y recursos dentro del asentamiento sin haber dado nada a cambio. Por supuesto, Ruby no podía hacer mucho dada su edad, pero él era diferente. Se había llamado a sí mismo cazador y, por lo tanto, debería contribuir a la hospitalidad que él y Ruby habían recibido. Además, entendió que Ruby no querría irse pronto y necesitaría acomodaciones. Algo le dijo a Shirou que si intentaba hacer que Ruby durmiera en el bosque sin una cama, no escucharía el final de Summer. Siendo ese el caso, solo le quedaba una opción. Acepto tu sugerencia, estuvo de acuerdo. En la tarde del día siguiente, Shirou estaba fuera de Rose Manor con Ruby nerviosamente escondida detrás de sus piernas. Frente a ellos había un grupo de niños de la edad de Ruby, lo que hizo que su expresión decayera. Cuando había hablado por primera vez con Raymond sobre los detalles de la tarea que se le había encomendado, solo le habían dicho que necesitaba formar a la generación más joven. Lo que esperaba era un grupo de adolescentes o adultos jóvenes, pero lo que consiguió fueron niños. Sin embargo, no se podía culpar a Raymond por la situación. Con la información que Shirou le había dado a Raymond sobre la acumulación de Grimm en el bosque del este, Raymond no tuvo más remedio que utilizar a los adolescentes más jóvenes y a los adultos jóvenes como más mano de obra para fortificar las paredes. Siendo ese el caso, los únicos candidatos que Raymond podía enviar para recibir capacitación eran los niños más pequeños. Vamos, pequeña Rose, no hay necesidad de ser tímida, la voz de Summer hizo eco en los oídos de Shirou desde donde estaba tratando de acariciar la cabeza de Ruby a pesar de que no podía. Ve y haz algunos amigos. Incapaz de escuchar el aliento de Summer, todo lo que Ruby hizo fue abrazar la pernera del pantalón de Shirou con más fuerza con sus manos regordetas. No es apropiado para un maestro de héroe acobardarse ante la cara de extraños. Shirou se inclinó por la cintura y convenció a Ruby para que se parara sola. Podía ver que ella era tímida, pero creía que eventualmente lo superaría. Vamos Ruby, ¿crees que podrían lastimarte conmigo? Esa línea no te queda bien, dijo Summer abatida, con un toque de celos en su tono, ya que ni una sola de sus acciones o palabras llegó a su hija.
Shirou ignoró el semblante sombrío de Summer y continuó dándole a Ruby su apoyo, frotando su espalda hasta que finalmente soltó la pernera de su pantalón para enfrentarse a los niños que Raymond había enviado a entrenar. Había 5 de ellos en la actualidad. 2 chicos y 3 chicas, de los cuales los chicos parecían gemelos con rasgos similares a los de un tigre, orejas de gato rayadas y tenues bigotes. Cada una de las niñas tenía diferentes características individuales. Una de ellas vestía un atuendo negro de estilo gótico con volantes en el dobladillo de su vestido y una cola peluda en la espalda. Otro vestía un sencillo vestido blanco y tenía un par de alas en forma de paloma. La última chica fue la más diferente. Su atuendo estaba hecho con harapos descoloridos y ella era inexpresiva, sus orejas de perro caídas perpetuamente. Los 5 niños se quedaron murmurando entre sí a poca distancia y permaneciendo solos. Probablemente fue por este hecho que Ruby se sintió aislada y tímida, sin saber si debía acercarse o no. Shirou sabía que no podía permitir que esto continuara y decidió que era mejor al menos comenzar con las presentaciones. Mi nombre es Shirou, y me han encomendado a Raymond que empiece a entrenarlo, se presentó mientras daba un paso adelante. Los 5 niños dejaron de murmurar entre ellos y sorprendentemente se ordenaron en una línea uniforme. Soy Jaque Díaz, 6 años, ahora despierta. Uno de los 2 chicos habló. Su cabello era de un tono azul brillante que se asemejaba al color del océano. Soy Jack Díaz, 6 años, ahora despierta. El segundo chico con cabello plateado lo siguió poco después. A pesar de la diferencia en los colores de su cabello, estaba claro que los 2 eran hermanos. Las chicas se presentaron a continuación. La que vestía un atuendo de estilo gótico se llamaba Elena Read. Tenía el pelo negro recogido en un moño y la grasa de bebé que cubría su rostro casi ya se había ido. Su personalidad parecía ser más tolerante que el resto, ya que después de presentarse, se quedó esperando instrucciones. La de un vestido sencillo se llamaba Emily Lockhart. A diferencia de las otras chicas, no parecía tener mucha confianza en sí misma y constantemente se alejaba de las miradas de sus compañeros, su largo flequillo rubio ensombrecía su rostro. La última chica dio una respuesta simple y cortante. Anna. Ahora se despertó, dijo sin un cambio en su expresión. No dijo nada más y apenas parecía importarle lo que los demás pensaran de ella, evidente por lo prácticamente que vestía. Cubrió las partes que necesitaban cubrirse y eso fue todo. En medio de las presentaciones, Shirou estaba pasando por un momento difícil con lo que los niños querían decir cuando dijeron aura. Afortunadamente, Summer estaba allí para explicarlo. Aura era la manifestación del alma de uno, cuya traducción literal casi hizo que los ojos de Shirou se agrandaran. El hecho de que Summer explicara que el aura en sí era lo que impulsaba una semblanza solo solidificó aún más la conjetura anterior en su mente. Cada persona en Remnant estaba literalmente caminando con una pseudo-reality marble. El pensamiento en sí lo asombró aún más con los diversos usos de aura. Podía defender el cuerpo de uno, mejorar la fuerza de uno, era básicamente el equivalente mágico de O. Atrapado en sus cavilaciones, Shirou se perdió cuando Ruby nerviosamente dio un paso adelante frente a él en un intento de presentarse. Sin embargo, Summer, ya que la madre de Ruby siempre tuvo una parte de su atención en su Little Rose y no se perdió de las acciones de Ruby. Vamos, pequeña Rose, puedes hacerlo. Summer juntó las manos para alentar a su hija. Yo soy Ruby Rose, de 5 años, tartamudeó Ruby mientras jugueteaba con los dedos. Las chicas realmente no reaccionaron. Solo Emily pareció dudar cuando miró hacia arriba, pero presionada por las otras 2 chicas, no dijo nada. Jack y Jaque, sin embargo, se mostraron más abiertos e inmediatamente avanzaron. Eso es un año más joven que nosotros, dijo Jack, palmeando el hombro de Ruby. Eso significa que eres el más joven y el más débil, pero está bien. Soy realmente fuerte. Jaque asintió con la cabeza después de escuchar las palabras de Jack antes de hablar. Pero soy el más fuerte. Ruby negó con la cabeza ante la declaración de Jaque. Incorrecto. Shirou es un héroe, así que es el más fuerte. Ruby habló. Las palabras de Ruby fueron recibidas con silencio antes de que Jaque y Jack finalmente admitieran cuando notaron que Shirou miraba hacia arriba. El mismo Shirou estaba ideando lo que debería hacer para comenzar el entrenamiento. Los niños de edades más tempranas eran los más impresionables y maleables. Dependiendo del método en el que decidió entrenarlos ahora, podría afectar drásticamente su futuro. Como no sabía cómo funcionaban aura o semblance, la verdadera entrenadora de los niños frente a él se convirtió en Summer Rose. Haga que practiquen sus técnicas de aura.
Cuanto más la usen a su edad, más crecerán sus reservas para el futuro, aconsejó Summer. Shirou aceptó las palabras de Summer y usó a Summer como su voz y comenzó a explicar cómo entrenar auras a Hake y los demás que escuchaban en silencio. Y a partir de entonces, Hake y los demás se separaron en sus propias áreas para concentrarse, dejando solo a Ruby atrás. Ruby miró a Shirou con estrellas en los ojos, emocionada más allá de lo creíble con la perspectiva de comenzar sus primeros pasos para convertirse en cazadora. Por mucho que Shirou estuviera dispuesta a enseñarle a Ruby, Summer insistió en que Ruby aún era demasiado joven y que al menos tenía que esperar hasta los 6 como los otros niños. Incapaz de enseñar adecuadamente a Ruby sobre aura y semblance, no le quedó otra opción que simplemente acondicionar el cuerpo de Ruby primero, haciendo que se sometiera a una gran cantidad de ejercicios ligeros. La hizo correr de un lado a otro por el patio delantero de Rose Manor hasta que se cansó de poner a prueba los límites de su resistencia. Sin embargo, lo que él no esperaba era que ella estuviera tan emocionada que se quemó y se durmió tan pronto como él dijo que podía descansar. Summer miró a Ruby con cariño mientras Shirou terminaba las presentaciones generales y los primeros planes de entrenamiento con Hake y los demás. A estas alturas del día, ya era tarde. No pasó nada más memorable ese día. Era la tarde del día siguiente y Shirou estaba de pie en el patio junto con Summer, que rondaba cerca de él. Bueno, ¿cuál es el plan?, cuestionó Summer. Ya han pasado un par de días y no quiero que Ruby se quede aquí por mucho tiempo con la cantidad de green que vimos en el bosque. Shirou se inclinó sobre una barandilla de madera y examinó la vista frente a él, sin responder a la pregunta de Summer de inmediato. Ruby estaba actualmente en otro ejercicio de entrenamiento que él le había asignado mientras Hake y los otros niños que estaba entrenando estaban practicando en el patio. Con cómo se estaba desarrollando el día, parecía que iba a ser otro día perdido. Volvió su atención a Summer después de que pasara un minuto. ¿Crees que funcionaría si llevo a Ruby de nuevo a dormir?, le preguntó a Summer con ironía. Summer negó con la cabeza. Mi pequeña Rose es terca, y si lo que dijiste sobre esos Command Seals es cierto, probablemente terminará usando otro cuando tenga una rabieta. Su frente se crispó. Lo que significa que todavía no tenemos nada, concluyó. Si hubiera alguna forma de poder demostrarle a Ruby que Summer ya estaba con ella, entonces todo podría resolverse. De hecho, ni siquiera habría necesidad de una explicación si Ruby hubiera podido ver a Summer. Sin embargo, con la situación como estaba, realmente no había nada que pudiera hacer más que esperar hasta que algo cambiara. Y ese cambio iba a suceder más rápido de lo que esperaba Shirou. Una alarma sonó en todo el asentamiento, el repique de campanas resonando junto con gritos apresurados. Tan pronto como Hake y los demás escucharon las campanas, sus expresiones decayeron. Es una llamada de reunión, dijo Jack. Tenemos que llegar a los refugios. Hake y los otros niños abandonaron las instalaciones de Rose Manor inmediatamente, dejando a Ruby desconcertada de por qué se habían ido todos. Quería seguirla, pero antes de que pudiera, Shirou la tomó en sus brazos. Shirou no llevó a Ruby a Rose Manor o al refugio del que Hake y los demás estaban hablando, en cambio, mantuvo a su maestro en su persona, donde era más seguro. Summer quería quejarse, pero se mantuvo firme en su decisión. Lo que Summer no pudo entender fueron las capacidades de un espíritu heroico y lo que implicaba su título. Un héroe de la humanidad. Un alma legendaria de renombre. Cuanto más cerca estuvieran Ruby o cualquiera de él, más seguros estarían. Las alarmas seguían sonando mientras escuchaba los sonidos de los combates que se producían en los muros orientales del asentamiento. Fue exactamente como lo había imaginado. Con la gran cantidad de green que se habían reunido en ese bosque, solo sería cuestión de tiempo antes de que encontraran el asentamiento y atacaran. El hecho de que estuviera sucediendo ahora significaba que debería haber sido el final del asentamiento. Sus paredes estaban hechas de roble duro que carecía de la integridad estructural de un marco de metal. Peor aún, carecían de suficientes combatientes. Raymond y los otros Fauno estaban condenados, siendo él mismo la única variable. Espera, ¿a dónde vas?, le preguntó Same mientras avanzaba con dificultad. Hice un acuerdo y lo cumpliré, dijo sin pausa, ignorando la forma en que Ruby lo miraba de forma extraña por hablar solo. Son las obligaciones de un héroe, y no puedo dejar que estas personas mueran. Continuó caminando, sin saber que acababa de decir la línea exacta que Summer había leído de una historia anterior titulada La espada del remanente, de un autor misterioso que registró el libro con el logo de una mariposa. Summer permaneció atónita por un momento antes de darse cuenta de algo crucial en su mente.
Shirou se estaba llevando a Ruby con ella. «Oye, espera», gritó Summer mientras perseguía. En este punto, Shirou ya había avanzado con una velocidad digna de un espíritu heroico. Llegó por el muro este en segundos. Gritos y chillidos resonaban por todas partes y pudo ver al menos 12 figuras disparando lo que parecían ser balas de hojas de pistola personalizadas. Los 12 individuos disparaban rápidamente desde lo alto de las paredes, pero por la desesperación que podía ver en sus ojos, el número de Grimm que se acercaba era demasiado para ellos. Lentamente, subió por las paredes desde un pasaje lateral y subió al punto más alto que pudo encontrar a lo largo del perímetro. Desde donde estaba parado, era posible ver las olas de Grimm avanzando como una marea de cucarachas. Ruby, que normalmente era bastante exuberante, se estremeció en sus brazos antes de enterrar su rostro en su pecho con miedo. Con la situación tan caótica como era, nadie se dio cuenta de Shirou a pesar de que su persona estaba encaramada en el punto más alto del muro este. La única persona que lo hizo fue Summer, y eso se debió a que la imagen actual de Shirou era demasiado llamativa. Él es la espada del remanente. Un hombre de fuego y acero. Un antiguo héroe de la humanidad. Las primeras líneas del libro que Summer había leído una vez pasaron a primer plano en su mente. Su mirada es veraz, sus ideales inflexibles. Shirou colocó a Ruby a sus pies antes de abrir la boca y hablar. Sus palabras son la actualización del poder. Trace on. Hubo un zumbido que resonó en los oídos de Summer antes de que se viera obligada a protegerse los ojos, mientras una energía nunca antes vista en Redmond latía hacia afuera en un destello de azul altísimo. Las miradas de los defensores del asentamiento fueron atraídas instantáneamente y, sin embargo, nadie pudo hablar. Sus medios estaban más allá del entendimiento común. Sus armas, armamentos de la humanidad en sí. Un arco negro se formó en la mano izquierda de Shirou, y una espada retorcida en la otra exudaba una presión que se apoderó de todos los que la vieron. La cristalización de la leyenda. El arma de un héroe. Caladbolg. Fin del capítulo. Gracias por ver.